Ahí ya lo puse. Listo. No por ser narciso, pero ¿será que estoy bien peinado? Ah, ¿quieres mirarte en el...? No, ven aquí, de Si aquí. quieres lo puedes parar y yo... ¿Sabes quién fue el primer narcisista de la historia? Narciso fue tan hermoso que todos se enamoraban de él, pero él solamente se amó a sí mismo. Hoy, en este episodio de Oro Espiritual, vamos a hablar sobre el mito de Narciso y cómo sigue más vivo que nunca en esta época de selfies, de redes sociales, de mujeres y hombres de alto valor. Y espero que les guste muchísimo el episodio de hoy. Pero primero, pues vamos a presentarnos nuevamente. Voy a dejar que tú te presentes primero, Chris. Vale, bienvenidos a Oro Espiritual, un lugar donde hablamos de literatura, de mitología, de filosofía, incluso de ética, religión y todos los temas que nos parecen interesantes y que ayudan al libre pensar y también al fomentar como ese amor por aprender, por conocer y mantener viva esa llama de la curiosidad un poco. Bueno, mi nombre es Cristian Mora, soy comunicador social y periodista, lector desde muy pequeño. Suelo hacer otras cosas como música o temas como periodismo y demás. Entonces, muchas gracias por estar acá y espero que el capítulo de hoy les guste, así como nosotros pues esperamos también haber hecho todo lo posible para que sea entretenido para ustedes y que puedan conocer un poco más a profundidad todo este tema y mitos sobre Narciso y cómo se puede traer a la actualidad. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, pues bueno, yo soy Violeta, yo soy psicóloga y soy artista también y pues bueno, este ya es nuestro tercer podcast de esta segunda temporada de mitos griegos en la modernidad. Estoy muy emocionada por el tema del día de hoy, porque siento que es un tema que está un poco en tendencia, ¿no? Ahora como que todo el mundo es narcisista, al parecer. Sí. Y pues, bueno, antes de empezar como a ahondar cómo se relaciona el tema del mito de Narciso con la actualidad, pues nos gustaría hablar un poco sobre el mito. Hay varias versiones del mito, como pasa mucho con estos mitos griegos, que uno no sabe cuál es la verdadera. Entonces, pues yo les voy a hablar de las dos versiones como más comunes del mito de Narciso. Y ya después de eso, pues van a ir surgiendo preguntas, ¿vale? Se los voy a leer para que pues sea claro. Básicamente, Narciso era un joven de belleza extraordinaria. Todos se enamoraban de él, pero él no correspondía a nadie. Despreciaba a quienes lo amaban, convencido de que nadie era digno de su atención. Y una ninfa llamada Eco se enamoró de él, pero ella estaba condenada a solo repetir lo que otros decían. Narciso la rechazó cruelmente y ella, devastada, se escondió en las montañas hasta que solo quedó su voz. Eco quedó tan devastada que los dioses pues vieron esto y pues se enfurecieron tanto de la arrogancia de Narciso que lo castigaron. Y un día, al inclinarse sobre un estanque, vio su reflejo y se enamoró perdidamente, sin saber que se trataba de sí mismo. Incapaz de separarse de esa imagen, murió ahí contemplándola. Y en el lugar donde murió, nació una flor blanca, que es la que conocemos hoy en día como el narciso. También hay otra versión en donde Eco, pues después de haber tenido el corazón roto por Narciso, le pide a la diosa de la venganza que pues maldiga a Narciso, y en una de estas expediciones que hacía Narciso de caza en el bosque, la diosa hace que le dé mucha sed y él desesperadamente va a buscar agua a este estanque y ahí es cuando se ve por primera vez y ve su reflejo. Intenta desesperadamente besarlo y no puede y está como en ese loop eterno en donde intenta como que su propia imagen se enamore de él, pero no lo logra y pues muere de hambre, pues de lo impresionado que está con la imagen. O sea, no come ni toma agua ni nada por estar ahí y se convierte nuevamente en esa flor. Entonces pues están como estas dos versiones del mito. No sé si tú quieras agregar algo más del mito que me haya faltado, Cris, o ahí lo ves bien. No, continuemos y
tal vez más adelante. Ah, listo. ¿Cómo crees que este mito de Narciso se relaciona pues con las personas de hoy en día? O sea, ¿crees que hay personas parecidas a Narciso o todos tenemos algo de narcisismo? Sí, sí, creo que hoy en día más que nunca en realidad, y es algo que viene muy de la mano por el tema de las redes sociales y por el tema, bueno, en general de los medios, de las formas de ver a otras personas. Si bien pues hace 100 años no contábamos con los medios digitales que contamos hoy o con medios de comunicación como la radio, la televisión o el cine, pues estaba en sus primeras décadas. Siento que en la actualidad pues toda esta facilidad de poder ver a los otros o de darse a conocer ha hecho que las personas sean más narcisistas en la forma pues de quererse bien, ver bien ante otros, de ser atractivos, de ser aceptados en muchas ocasiones, o como que hacer parte de, pues, de esa misma lógica que empuja a todos a querer ser los más pues sí, atrayentes para otras personas, ¿no? Querer ser como pertenecer más bien al mundo digital o al mundo de la popularidad y demás. Entonces, creo que las redes sociales y redes sociales como Instagram, que también están muy enfocadas en el tema de la belleza, de los filtros, de arreglar de muchas maneras a las personas en su físico o en su manera de ser o de demostrar lo que son, eh, ha hecho que somos muy narcisistas en la actualidad. Entonces vemos que por lo general compramos cosas que a veces no son necesarias o solamente como por agradar a otro tipo de gente o Sí. dejamos llevar por marcas o nos dejamos llevar por apariencias o tal vez queremos demostrar que estamos en cierto X o Y lugar a través de esas redes sociales como para alimentar ese ego de tener más Sí. likes y tener más aceptación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te parece en la actualidad el tema de Narciso? Pues sí, lo que dices tienes razón. Pues hay un dicho que dice que viajes vemos, deudas en la tarjeta de crédito no sabemos, porque uno ve como, como gente viajando por el mundo y cosas así, y uno dice como, ay no, qué envidia, me encantaría, pero pues uno no sabe en realidad cuál es el trasfondo de esa persona, ¿sabes? O a veces uno ve que las personas transmiten como una relación de pareja perfecta, una vida perfecta, y cuántas veces no ha pasado que estos influencers como que luego terminan peleándose entre ellos o terminan con divorcios horribles y uno es como, uy, no, no era Sí, tan total. perfecto como yo pensaba. Ujú. Y es como, siento que las redes sociales han impulsado este tema del culto a uno mismo, ¿no? Como de preocuparme demasiado por lo que piensan los demás. O sea, siento que eso siempre lo hemos tenido los humanos y que es algo que es como un mecanismo de defensa porque nosotros queremos que la gente nos acepte para ser parte como de una tribu, ¿no? Sí. Pero siento que lo de las redes sociales como que lo exasperó increíblemente y hay gente que está tan preocupada por cómo se ven las redes sociales, pues por el tema físico, o sea, que está tan consciente de sí mismo, así como era Narciso, que solamente se amaba a sí mismo, que ya como que no le importa, o sea, le cuesta mucho como ver hacia afuera, como tener empatía hacia los demás y ver hacia afuera. Sí. Sí. Yo he visto, o me parece muy llamativo el tema de sobrepasar ciertos límites por querer cumplir con esos estereotipos y digamos hablo de la estética o bueno, o las cirugías estéticas, Sí. eh, que bueno, no digo que estén mal ni nada de eso, creo que es de libertad de cada persona, sino que digo que cuando se cruzan ciertos límites por ir más allá o querer ser como alguien o abusar de esas cirugías estéticas y demás por querer cumplir como con esos estereotipos de la sociedad, eh, pues digamos que se rebasa, ese narcisismo rebasa incluso la salud propia Sí. sí, digamos que lo bien que uno pueda sentirse, incluso pues someterse a unas cirugías tan difíciles de 6 meses de recuperación, un año o más, o incluso pues con resultados que pueden ser malos, pero siempre es asumir ese riesgo
de hacerlo, y eso me parece muy, muy llamativo. Y luego, bueno, tanto las personas que se hacen ese tipo de cirugías estéticas para tratar de ser aceptados como en el estereotipo de la mujer o del hombre, como también he visto casos de personas que intentan como transmutarse de otras maneras, ¿no? Es decir, pues, bueno, el exceso de piercings o Ah, incluso, bueno, los sí, tatuajes, o he visto que para llamar la eh, atención. sí, se hacen injertos en la Sí, cabeza, en los brazos. Bueno, hay un caso de un brasileño que se intenta, pues que se ha hecho miles de cirugías para hacerse a un diablo, a un demonio. Entonces también digo, bueno, sí, yo sé cuál es. Ajá. hasta dónde llega el punto también de querer llamar la atención en ciertos casos, o bueno, o querer ser distinto, o querer pues en última ser como ese centro de atención, siento yo. Eh, ya que pues bueno, si no fuera así, no, no creo que se llegara tanto, ¿no? Como ese caso en específico. Sí, es verdad. Pero sí me parece un poco llamativo ese límite estético, de poner a prueba y en riesgo como tu propia vida por ser aceptado. Por ser aceptado y pues una cirugía que pues no sabes si, cuánto tiempo te va a durar, ¿no? Porque hay cirugías que pues ya con la vejez se acaban para Ujú. siempre. Por ejemplo, todo ese tema de la bichotomía, en donde se quitaban como unas bolsitas que tenemos naturalmente aquí en las mejillas. Muchas mujeres se hicieron en su época de esa cirugía porque estaba de moda en las redes sociales. Entonces, bueno, lo quería mencionar y pues la verdad me parece tenaz que eso haya pasado. Y pues cuando estuvieron de moda las Kardashian también había otra cirugía en donde tú te sacaban como la grasa del estómago y te la ponían en la cola. Y bueno, y son cirugías que son peligrosas y que un cirujano plástico profesional pues jamás las recomendaría, pero pues al final la gente por la aceptación, por estar en el canon de belleza, sobre todo los influencers cayeron en eso. Y hay muchos influencers que se hicieron esa cirugía que luego se arrepintieron. Sí. ¿Veo? No, suele pasar un montón. Incluso, pues bueno, hoy en día hay como un movimiento más hacia quitarse ciertas prótesis también en pro de la salud, ¿no? Como Ah, que sí. muchas chicas o modelos y demás se están quitando las prótesis porque, bueno, hay todo un tema ahí detrás de que el haberse puesto esas prótesis está generando, no recuerdo el nombre como tal de la enfermedad, pero que les genera problemas de salud a largo plazo, y ya están prefiriendo quitarse las prótesis que más allá pues de la forma del cuerpo o del narcisismo, pues prefieren ya como que dar la vuelta a la hoja, ¿no? Y creo que también pues eso viene teniendo una buena influencia a nivel general del buscar ser más saludables y demás, ¿no? Creo que también hay una cultura que está yendo más hacia allá a no ser unas personas como tan superficiales, sino eh, Sí, ir en busca más de la salud. Eh, Aunque bueno, eso también a veces se va para otro lado, ya sí, extremadamente los saludables, bueno, que, que ya es la persona que no come casi que nada de comida porque todo tiene algún sí, no. conservante o tiene no sé qué. La ortorexia. En todo lado hay extremos, Ujú. pero bueno, eso me parece chévere. ¿Tú cómo lo ves a nivel clínico o diagnóstico clínico este tema del narcisismo y demás? Bueno, pues esto del tema de Narciso, pues nació primero como pues un mito griego, pero luego los psicólogos se empezaron a dar cuenta que hay personas que sí son como Narciso y, y pues normalmente se dan cuenta porque sus víctimas terminaban pues en sus consultorios, ¿no? Entonces esto tuvo toda una evolución, acá lo tengo. La primera vez que se usó el término para referirse a alguien narcisista fue Havelock Ellis en 1898, pero se refirió a un tema más como de autoerotismo. Ya luego de eso, Freud desarrolló más esta idea dentro del psicoanálisis con el tema de Narciso, y ya por primera vez se utilizó el nombre trastorno narcisista de la personalidad por
Kohut y Kemberg. Y pues ya esto es un diagnóstico clínico oficial que está en el DSM-5. Y pues, ¿por qué le pusieron pues específicamente este nombre? Porque los narcisistas pues básicamente se aman y se autoadmiran tanto a ellos mismos que para ellos es muy difícil tener empatía hacia los demás y eso los lleva a ser crueles y a utilizar a las personas como si fueran cosas. O sea, ellos como que no sienten amor directamente hacia las personas, sino simplemente le ven utilidad a las personas y ya. O sea, yo siento que, pues bueno, todos en la sociedad, pues sí, tenemos amigos, tenemos familia y claramente nos apoyamos entre nosotros y vemos cierto nivel de utilidad en las personas, pero los narcisistas, pues digamos que no son como la mayoría que pues amamos, sino que simplemente ellos no buscan amor, sino ellos buscan fans, básicamente. Sí, o sea, como que ellos creen que son la última Coca-Cola del desierto, así como Narciso no creía en nadie, o sea, él como que muchas mujeres lo perseguían y él las rechazaba todas, pues era una persona completamente egocéntrica. Entonces, pues acá tengo escritos algunos rasgos que están en el DSM-5 del trastorno narcisista de la personalidad, que es la autoestima inflada, fantasías de éxito o belleza. Entonces, son personas que creen que son únicas, piensan que pueden, no sé, así no lo sean, que pueden llegar a ser igual que un presidente o una estrella del pop, solo que pues simplemente no quisieron. Sí, pero sí tienen como esos delirios, ¿sabes? Incluso hay presidentes y pues de hecho en donde más se encuentran personas narcisistas son en este mundo de la política y de los famosos, ¿no? Figuras públicas. En figuras públicas. O sea, como que este mismo, ¿cómo se dice? Este mismo como delirio de que ellos son grandiosos los lleva ahí. Sí, entonces, es como un síntoma también de poder, ¿no? Como un síntoma de necesidad de poder. De ejercer poder sobre los demás. Sí. Bien sea sobre, pues bueno, por un lado político o a través de la apariencia o lo que hacen, ¿no? Reconocimiento. Sí, y también hay que tener en cuenta que no todo el mundo pues tiene el trastorno narcisista de la personalidad. Hay personas, todos por ejemplo tenemos rasgos narcisistas. Por eso a veces yo puedo pensar que, no sé, un amigo mío, una amiga mía o una expareja mía o mi pareja actual es narcisista, tiene trastorno narcisista, pero no necesariamente. Puede que tenga algunos rasgos en ciertos aspectos. Hay unas personas que los tienen un poco más que otras, ¿sí? Y pues normalmente como que se tacha el tema de ser narcisista, que es algo súper malo, ¿no? Pero, por ejemplo, para posiciones de poder en donde se necesita tomar como decisiones difíciles o posiciones directivas, sí se necesita un poco más rasgos narcisistas, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona demasiado compasiva o demasiado empática, pues que es director de una multinacional, pues va a tener un montón de empleados ahí que no están rindiendo, pero le va a pesar sacarlos y sí, y no le va a exigir a nadie. Entonces, como que a mí me gusta hablar como también de ese lado del narcisismo, ¿no? Que esos rasgos narcisistas en algunas personas, pues sí, los necesitamos en la sociedad para que de alguna forma como que se mueva y funcione. Es decir, todos en algún momento tenemos algo de esos rasgos narcisistas. Sí, correcto. Eso es, creo que ya es, pues hace parte del ser humano en general, ¿no? Y sí, y creo que tienes mucha razón en que de pronto en esas posiciones de liderazgo o esas posiciones de ser cabeza o de guiar y demás, también es necesario tener esa, pues sí, ¿no? Creo que también es como una templanza también de a veces confiar en sí mismo para hacer tal cosa. Entonces me parece importante, pues sí, creo que también es un poco de confianza sin exceder de ella, ¿no? Sí. Sin llegar a los límites. Pero bueno, me parece chévere. ¿Qué otros rasgos o bueno, qué otros diagnósticos pueden ser?
Bueno, me faltó describir algunos rasgos del trastorno narcisista. Y bueno, pues por ejemplo, muy diferente a, por ejemplo, una persona que simplemente tiene rasgos narcisistas, es que estas personas faltan de empatía. En cambio, una persona que solo tiene rasgos narcisistas puede ser una persona empática. En cambio, una persona con trastorno narcisista, o sea, de verdad, no le importan los demás y pasa por encima de los demás y no le importa nada. Tienen sentimiento de derechos, de que tienen derechos especiales, entonces son esas personas que entran, no sé, a un bar, a un restaurante y sienten que los tienen que tratar como si fueran un rey, básicamente. También tienen como comportamiento explotador, tienen envidia o paranoia de ser envidiado, o sea, como que son esas personas que todo el tiempo tienen como enemigos invisibles, Sí. como si, como la envidia es mejor despertarla, no sentirla. Sí, Bueno, hay total. personas que no tienen el trastorno narcisista, y pues igual publican ese tipo de cosas en redes, Ujú, pero sí, o sea, como que sienten todo el tiempo que el mundo está como contra ellos porque son tan fabulosos que todo el mundo les quiere meter el pie. ujú. Entonces como que viven en ese delirio de superestrella todo el tiempo. Y pues son personas que suelen ser muy arrogantes también. Ok, ok. Ujú. Bueno, y ahora sí lo llevamos como hacia el otro lado, porque he visto también esos rasgos en los que ciertas personas no tienen como te decía ahorita, la confianza o el amor propio, pues por sí mismos, ¿no? Como que ellos Ujú. mismos a veces se quitan cualidades que tienen, se quitan aptitudes y actitudes de las que son muy capaces y demás. Y he visto que como que tienden a atacarse a sí mismos, ¿no? Sí. Entonces creo que, no sé, ¿cómo ves ese tema de amor propio versus narcisismo o opuesto a narcisismo y demás? ¿Cómo Oh, lo bueno, ves hasta sí, allá? es bueno saber la diferencia, ¿no? Entre amor propio y narcisismo. Pues bueno, yo ya les describí como más o menos cómo es una persona narcisista. Pues una persona con amor propio es una persona que tiene sus convicciones claras, que sabe poner límites, ¿sí? Eh, Porque a veces, por ejemplo, alguien que sabe poner límites puede percibirse como una persona egoísta o narcisista incluso, pero porque en la sociedad como que la gente no está acostumbrada a que uno les diga que no. Sí, Pero eso puede ser pues simplemente amor propio. Amor propio es una persona que es profundamente empática, porque cuando tú empiezas como a construir ese amor por ti mismo, eh, empiezas a ser más compasivo con ti mismo y esa compasión que te empiezas a tener por ti, tú la reflejas en los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces cuando te pones de muy mal genio o te pones muy triste por algo y como que te dejas ser y ya y dices, no, pues ya fue un mal momento de mal genio, un mal momento de tristeza, tranquila, todo va a estar bien. Sí, o sea, ya cuando empiezas como a cambiar ese diálogo interno y empiezas como a darte como esa autocompasión y ese amor, para ti es más fácil hacer eso con los demás. Entonces, yo siento que eso es como la gran diferencia de un narcisista a una persona que tiene amor propio, porque una persona que tiene amor propio, pues bueno, se acepta como es físicamente, ujú, eh, se ama, sí, sí. pero pues no al nivel de amor egoísta, sino al nivel de ese amor que tengo hacia mí, lo proyecto hacia los demás. Eh, También es una persona que tiene mucha confianza. Un narcisista tiene confianza también y una persona que tiene amor propio también tiene mucha confianza en sí mismo, pero esa confianza no la utiliza para pasar por encima de los demás, porque es que una cosa es ser confiado y otra cosa es ser muy arrogante, ¿sí? Es como esa gente que bueno, por ejemplo, no sé, yo soy psicóloga, me gradué en psicología y a veces, no sé, estamos hablando de algún tema de salud mental específicamente y pues una persona que jamás ha estudiado psicología o Ujú. psiquiatría o algún tema pues de salud mental quiere de alguna forma querer tener la razón sin saber del tema. Sí, y eso le pasa mucho a los narcisistas, que ellos piensan que son conocedores de la verdad, de todo, y como que les cuesta mucho aceptar que hay personas que tienen especialidades en unas cosas y pueden ser mejores que ellos en ciertas cosas. O sea, para ellos nadie es mejor que ellos. En cambio, una persona con amor propio se conoce tanto que sabe qué temas le competen y qué temas no, ¿sí? Sí, por ejemplo, tú decir como,
bueno, pues aquí ya, pues yo no tengo mucho de qué hablar, pues dale tú, ¿sí? Ujú. O pues yo te dejo ser a ti, o sea, como que ese querer tener la razón siempre no lo tiene una persona con amor propio. ¿Cómo tratar con una persona que sea narcisista? O no sé, si siento que de pronto un familiar, un amigo, una pareja, eh, tiene mucho de estas características narcisistas. eh, ¿Cuál sería un buen punto tal vez para hacérselo notar o para llevar una relación pues bien con ellos? ¿Tú Ujú. cómo crees que podría uno pues mantener esa relación o hacerlo más sencillo con ellos? No sé si sea fácil decirles como que hey, tienes que cambiar porque no Tienes creo que ir que a sea, terapia. sí, no creo que sea lo pues tan sencillo. Pero ¿cómo manejar esas situaciones con personas narcisistas? Mm, bueno, pues si es una persona con trastorno narcisista, pues yo casi siempre pues voy a recomendar mantener la mayor distancia con esa persona, em, porque pues normalmente una persona narcisista es muy difícil, es alguien muy difícil de lidiar y es alguien que es muy difícil que quiera cambiar. Normalmente los narcisistas no van a consulta, ellos van a consulta porque su pareja se los pidió o porque están en terapia de pareja o si un narcisista, pues en ocasiones muy raras va a consulta, es porque siente mucha soledad, porque normalmente una persona narcisista suele alejar a las personas que están a su alrededor porque las destruye. Entonces siente soledad y esa soledad le da depresión y pues no tener a su grupo de fans lo deprime mucho y van normalmente a consulta porque sienten depresión. ¿Mm? Pero normalmente es muy raro que un narcisista vaya a consulta porque el hecho de ir a consulta es ya de por sí algo que requiere mucha humildad, ¿no? Porque Sí, es como decirle a alguien buscar como, ayuda. oye, no pude solo, Sí, ¿sabes? Necesito como, ayuda. como una última instancia cuando tal vez ya ha pasado algo Ujú. que sí, o sea, se estrellaron contra algo o contra cierta realidad y bueno, ahí de pronto tomaron la decisión de ir a terapia o una consulta y demás, ¿no? Creo que es como una Sí. última instancia ya para ellos. Sí, pero simplemente con un narcisista uno tiene que generar muchos mecanismos de autoprotección en donde no se te olviden tus convicciones, tus valores, quién eres, lo que piensas y lo que sientes, porque pues un narcisista te va a convencer de que tú te sientes o piensas de cierta manera, cuando en realidad pues nada que ver. Simplemente son cosas que te autoimponen esas personas. Entonces, poner límites de pausar hasta dónde quieres llevar ciertas situaciones, de si se alza la voz ya dejamos de hablar, si se tocan ciertos temas que para ti son delicados o de pronto sientes que te están insultando de una forma un poco soft, pero no te estás dando cuenta, también buscar cuándo parar. Básicamente es un tema de mucho autoconocimiento, mucho amor propio y límites para poder convivir con una persona así. Pero siempre el mejor consejo va a ser mantenerte lo más alejado posible. Y si tu pareja es un narcisista, pues bueno, hay un dicho por ahí que dice como tu pareja es el único familiar que puedes escoger, entonces ¿por qué escoger a una persona de mierda, no? Sí, total. Sí. No, ok, perfecto. Sí, sí, creo que juega mucho ese tema y hay que evitar pues también la manipulación que pueden ejercer este tipo de personas sobre los demás. Y creo que ahí entra mucho en juego ese personaje Eco del mito, ¿no? Ujú. Eh, no sé, ¿tú qué piensas de Eco? O el hecho de que pues él repita siempre esa maldición que tiene como de repetir siempre lo que los demás dicen. Yo siento que a veces está o se relaciona mucho con ciertas personas que uno ve muy subordinadas a otras. Ujú. Eh, y bueno, si una persona es como muy subordinada y la otra es súper narcisista, creo que eso es una cosa que se vuelve muy eh, Una bomba. difícil, una bomba Sí. eh, que, no se sabe en qué momento va a explotar. Entonces, ¿tú cómo ves ese personaje de Eco?
Pues bueno, Eco es un personaje muy simbólico porque como les estaba contando al inicio, es una ninfa que tiene una maldición en donde ella no puede hablar por ella misma, sino ella solamente puede repetir lo que las otras personas dicen. Si alguien no dice nada y hay completo silencio, pues ella no puede hablar. Entonces, pues yo creo que Eco simboliza como esa pérdida de identidad que tienen las víctimas de los narcisistas, de sí, yo solamente repito lo que tú dices, hago lo que tú dices, o sea, se vuelve, es como una figura de sumisión, ¿no? Que es normalmente lo que buscan las personas narcisistas, personas sumisas y como dije al inicio, fans, ellos Sí. buscan fans, no solamente que les hagan caso, sino que también los admiren de todas las maneras. Y pues el hecho de que Eco haya perdido su voz, pues eso le pasa a muchas personas que son víctimas de narcisistas. Pierden su voz por completo. Sí, totalmente. Ujú. Bueno, ahí es muy importante siempre mantener como esa relevancia de tener una individualidad, de hacer cosas solo, de tratar de aceptarse a sí mismo y ver si cuando estamos acompañados de ciertas personas somos diferentes Ujú. o si cambiamos ciertas actitudes. Bueno, creo que es normal con ciertas personas ser diferentes, bueno, no sé, con tu jefe y demás, porque tienes que porque estás en otros entornos, eh, pero creo que a veces se ve mucho eso de que una persona amplifica o digamos que tiene que se ve sobrepasada por la presencia de otra o por la personalidad de otra y deja de ser lo que es. Entonces es importante siempre pensar en qué estamos haciendo, cómo somos cuando estamos junto a alguien y si de pronto ese alguien está haciendo que seamos unas personas muy subordinadas o que seamos unas personas que tratamos de hacer las cosas por agradar a esa o a otras personas. Ujú. Creo que eso es muy importante. Bueno, Violeta, ¿tienes algunas recomendaciones que hacernos que estén relacionadas con el mito de Narciso y bueno, con todo lo que hemos hablado el día de hoy? Sí, tengo algunas recomendaciones de, bueno, de música, libros, películas. Genial. Pues de libros tengo tres. Tengo La Metamorfosis de Ovidio, que pues ahí está, dentro de ese libro está el cuento del mito de Narciso, el mito de por sí. Entonces, si ustedes quieren leer el mito como tal, ahí lo pueden encontrar. Tenemos el retrato de Dorian Gray, claramente, de Oscar Wilde. Sí. Oscar Wilde es uno de mis escritores favoritos y pues yo quería como incluirlo aquí. Y pues básicamente es de un muchacho que por el tema de la vanidad y de nunca querer envejecer, pues termina pues haciendo como una especie de pacto con el diablo, pero pues no les voy a hacer spoiler para que lean el libro. Sí, creo que ese es o el libro por excelencia relacionado con la vanidad y el narcisismo, ¿no? Ujú. Es una cosa genial y bueno, es Oscar Wilde, así que si no lo han leído, tienen que leerlo. Sí, es maravilloso. Yo todavía me acuerdo como el impacto que tuve cuando leí ese libro. O sea, es que pasan cosas muy Ujú, inesperadas. totalmente. Sí, pero pues sí, ahí básicamente Dorian es como Narciso. Ujú. Y igual creo que también hay películas sobre Dorian Gray, ¿no? Sí, también hay películas, aunque a mí no me gustó la última que sacaron de Dorian Gray. O sea, la verdad, siento que las películas no le hacen justicia al libro. Como que Ok, el libro solito está como bien. ok. Pues según yo, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo Sí. si les gusta leer o prefieren la película, pero bueno, la recomendación es que vayan al libro directamente. Ujú. Em, y tenemos el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, Ujú. pues ahí como una recomendación para que lo lean. Yo no lo he leído, pero pues trata como sobre estos temas pues del ego, el narcisismo, etcétera. No sé si tú lo has leído, Chris, ¿no? No lo puedo leer. Pero pues en caso de, pues ahí está como fuente. Ok, yo tengo una recomendación que es una película. Es una película que vi hace poco, está en Movie y se llama Enferma de mí. Es una película de un director noruego. Es como un poco de comedia negra, es del 2022 y es dirigida por Christopher Borgli. Eh, es sobre una chica, una joven que pues trata de llamar la atención
digamos que llevando los límites o sobrepasando los límites simplemente por llamar la atención, ser el centro de su entorno, ser la persona que todos se preocupen por ella o que todos estén prestando la atención. Es una película un poquito que te raya un poquito la cabeza, que te deja un poco pensativo también, te hace caer en la cuenta si estás teniendo como estos rasgos a veces de narcisismo o de llamar la atención. Tiene un poquito de ese body horror de La Sustancia, que bueno, pues es una película que fue antes de La Sustancia, pero tiene un poquito de ese estilo de body horror. Entonces muy recomendada, no la vean mientras comen. Y bueno, pues creo que es una recomendación chévere. Creo que van a quedar un poquito perturbados, pero sobrevivirán. Y bueno, no sé, ¿tienes alguna más? Música, tal vez. Tengo pinturas y tengo música. Okay. Hay una pintura de Eco y Narciso de John William Waterhouse que la hicieron en el 1903. Ahí les voy a dejar una imagen de la pintura para que la chismoseen. Y también Narcisos de Caravaggio. Yo creo que esta es como la más conocida de Caravaggio, que es una pintura preciosa. Y esa pues se hizo en 1597 y 1599. Y pues de música tengo muchas recomendaciones. Hablé ahorita de la nueva canción de Rosalía, Vergún creo que se llama. Es que la canción está como en 3 idiomas. Está en alemán, está en español y está en inglés. Y es con Björk también. Entonces, bueno, esta canción para mí pues habla como que es estar con una persona narcisista, y el video también, ¿no? Habla de este tema de ser un terrón de azúcar, de ser una persona como demasiado dulce, demasiado empática, que es como la víctima perfecta para un narcisista. Y la parte en donde ella dice que me derrito cuando tú apareces, pues, o sea, como que desaparezco cuando tú estás, se me hace como muy linda y muy poética. Y pues bueno, escúchenla, a mí me gustó. Bueno, pues está The Narcissist de Blur. Blur es una de mis bandas favoritas y pues básicamente habla sobre cómo uno se siente cuando es amado por un narcisista, que uno se siente como hermoso, como iluminado, pero luego como que todo se va a la mierda. Sí, entonces es una gran canción, espero les guste. También hay una que se llama Narcissus de Alanis Morissette. Está Narcissus de The Liberties, Narcissus de Florence Plus the Machine. O sea, es que hay muchas canciones sobre esto. Y de música clásica está Narcissus de Alan Hofharnes. Y pues bueno, ahí igual en la descripción del video todas estas recomendaciones se las vamos a dejar para que pues revisen y complementen este capítulo. No, perfecto, perfecto, Violeta. Bueno, creo que ha sido pues un tema muy, muy atractivo, muy llamativo y que también lo pone a uno a pensar si hemos caído en esos actos narcisistas en algún momento, si lo hemos visto en otras personas. Cuéntenos en los comentarios si han pasado por estos rasgos narcisistas en algún momento, si lo han visto en otras personas, cómo lo han tratado. Y también si tienen recomendaciones de películas, de música, de libros que nos puedan servir a todos, por favor compártanla y así todos podemos como darle un poquito más de vueltas a este tema tan interesante. Bueno, Violeta, muchas gracias por invitarme nuevamente y bueno, recuerden que esto es Hora Espiritual y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, adiós. Espero que esto haya sido de alimento para sus espíritus intelectuales. Adiós, adiós. Adiós, adiós.